Este es uno de los ductos más grandes de Perú y tiene muchos kilómetros en el ámbito del selva. ¿Y qué pasa y cuál es el problema? Que cuando se impusieron estos ductos sobre territorios indígenas, nadie les preguntó si los querían ahí. Nadie les dijo, si pasas por tu comunidad tengo que compensarte, indemnizarte y eventualmente si hay daño, esto vamos a hacer. Simplemente se impuso el ducto sin consulta, sin participación. Ahora, ¿qué problemas? Recién se dan cuenta que debieron haber consensuado cómo lo iban a hacer. El otro problema es que estos ductos tienen más de 43 años allí instalados sin que hayan sido renovados. Creo que todos a nosotros, a usted, le llega agua de grifo en su casa, ¿verdad? Bueno, hasta hace no muchos años, hasta ahora, los ductos por donde pasa el agua tenían asbesto. Y el asbesto es cancerígeno. Y bueno, yo creo que usted no se molesta si unos días no tiene agua porque están cambiando el ducto para que no le lleguen esos metales a su cuerpo, ¿verdad? Y se contamine. Bueno, eso lo vemos normal. Pero cuando se trata de hacer exactamente lo mismo para cambiar los ductos que transportan petróleo, no, ahí sí no puedo hacer. Y por 43 años nadie ha querido hacerlo, porque claro, voy a cortar el petróleo, que significan millones y millones de dólares que deja de percibir una empresa y a veces el propio Estado en impuestos. Ese es el dilema. O sea, ¿qué es más importante? ¿La vida, el ambiente o los millones de dólares que de repente perdamos porque hay que parar el ducto para poder restaurarlo, repararlo y darle mantenimiento? Este es el problema. Esto es de lo que nadie quiere hablar y que el ministro del Ambiente se calla. Tenemos que ser claros. Aquí necesariamente va a haber una pérdida económica para el país, pero y por una vida, por dos, por tres, por miles de vidas, y por el ambiente. Y aquí creo que todos estamos de acuerdo con que no tengo que preguntar que una vida tiene un valor incalculable. La calidad de vida de una comunidad tiene un valor incalculable. Siguiente, por favor. Sin embargo, para Petroperú, no importa el directorio que nos encontremos, siempre todas las roturas de ducto han sido porque vino un indígena y con su sierra lo cortó y reventó el ducto. O sea, esto es absolutamente aberrante. A ver si alguien se acerca a un ducto que cuando está ya quema mucho, hace con eso como una sierra. Eso es imposible. O sea, un sabotaje para yo mismo contaminar mi río, mis peces y mi territorio. Y claro, si yo estoy ahí al costadito, eso me revienta en la cara y me quema y muero. O quedo gravemente herido. O sea, estas explicaciones de Petroperú son indignantes. Y las viene haciendo sistemáticamente. Esta es una explicación de Petroperú de hace unos años, del 2014. Sin embargo, he vuelto a repetir lo mismo y nadie se indigna. Si un rayo cayó y eso fue lo que rompió el ducto. Si un profesor lo vio y dice que así fue. O sea, ¿qué tipo de investigación es aquella que le echa la culpa a la naturaleza, le echa la culpa a un tercero para no hacerse cargo de los daños que ocasiona su actividad? Creo que alguno de ustedes se ha conducido por un vehículo, o tiene un vehículo, o lo lleva un vehículo. De casualidad alguien se accidenta, no hay un SWAT que cubre los daños. Sí, pero para este ducto no hay, o no quieren aplicarlo. Allí hay un tema de fondo. O sea, tenemos una lógica para algunas cosas y otra. Bueno, ¿quiénes son los afectados? Poblaciones vulnerables indígenas. ¿Cuánto representan en votos? Doctora, muy poco, ¿verdad? Los de la selva creo que 300.000, un poco más. 30%. Parece que eso no es importante como un factor de voto elector y no se toma en cuenta. Para regular normas que lo protejan. Siguiente. Y aquí, cuando va al Congreso Petroperú, hace unos años, justamente por el derrame de Curinico, que es un derrame que era como la alerta temprana de que mira, van a haber otros derrames, y no lo escuchamos. Lo dijimos hace unos años en televisión. Esto se va a repetir, hay que hacer algo, hay que sancionar a Petroperú. ¿Y qué se hizo?
Petroperú no te voy a multar, simplemente repara y listo. Eso fue lo que se le dijo. Ya, ministro del Ambiente, presidente de la OEFA, resultado, siguen rompiéndose los ductos. Ya, pues no lo sigan, no lo multen. No lo multen. El resultado de no multar es que no hay capacidad disuasiva del Estado con la empresa, sea pública o privada, y eso es grave. Siguiente, por favor. Petroperú entrega video que probaría atentado contra oleoducto no peruano. O sea, encima de todo se dan el trabajo de justificar de que el ducto se rompe porque alguien viene con una sierra y lo rompe. Cuando era mucho más fácil entender que un ducto de 43 años sin mantenimiento era evidente que se iba a romper. Si las cañerías de agua, señores, se rompen a los 10 o 15 años, un ducto que está en la intemperie, en la selva, en un ambiente tropical, con agua, lluvia, ¿no se va a romper? Es evidente que sí, era más fácil entender que eso se rompe por falta de mantenimiento que encontrar a alguien que lo haya roto sin ninguna causa. O sea, ¿qué gana alguien rompiendo el ducto? ¿Qué gana? Aparte de quemarse y de repente morir. ¿Que pide un rescate? ¿Cómo es eso? O sea, que me explique Petroperú. ¿Por qué el sabotaje? Porque esto lo que está haciendo es, en el fondo, nos delegitima como pueblo indígena. Nos dice, ustedes mismos se quieren contaminar, o sea, somos locos. Cuando nos contaminamos, o sea, eso están diciendo. Felizmente, y esta es una cuestión histórica, que nos han reivindicado. Esta resolución de OEFA lo que dice es, los 20 derrames que hubieron fueron por falta de mantenimiento. Se acabó, no es que había un sabotaje, no es que nosotros mismos lo hacíamos, sino es que ustedes por falta de mantenimiento han generado cosas. Y eso es importante porque estas cosas aparecían en primeras planas o en artículos muy grandes y aparentemente muchos no creían. Siguiente. Entonces, una de las conclusiones que quiero decirles a ustedes es que hay indolencia en Petroperú y esa indolencia ha provocado los derrames. Esa indiferencia, esa desidia, esa falta de voluntad de dar mantenimiento a su empresa. O sea, si algo me da plata, debo mantenerlo, ¿no es cierto? No debo seguir utilizando la infraestructura antigua, vetusta, vieja, y con eso seguir ganando. O sea, ¿cómo puedo repartir utilidades si con esa infraestructura puede morir gente, puede enfermarse? ¿No? Y no lo digo, no lo dice AEDESEP, no lo dice LAC, no lo dice una persona, lo dice el OEFA. Dice, miren, esta foto algunos no la entienden, y yo quiero explicarla. Esa foto lo que dice es, ven esto de aquí, es de la corrosión. Ellos dicen sabotaje, no es sabotaje porque es corrosión y la parte de acá el ducto está como casi nuevo. O sea, es el óxido, es la intemperie lo que ha deteriorado. O sea, lo que OEFA está diciéndonos es que este derrame se ha dado por falta de mantenimiento y tiene pruebas, y tiene fotos, y tiene supervisiones. ¿No? Y acá está. Hay partes del ducto que no les ha pasado nada y otras partes que no. O sea, no es que el ducto tenga una antigüedad por este lado y otra por este, no, sino que el ambiente deteriora más una parte que otra y eso tiene que aceptarlo. Se verificó que el derrame de petróleo crudo se produjo a través de una altura, se había producido por efecto de la corrosión externa. Todo se corroe, nosotros mismos nos corroemos, es parte del sistema y de la ecología. Entonces, obviamente, si no le das mantenimiento, le ocurre eso. Siguiente, por favor. Y entonces, la conclusión que quiero que se lleven hoy día, no porque aquí lo diga AEDESEP, LAC, ODAL, es que los 20 derrames de petróleo entre el 2011 y el 2016 no son casualidades, no son accidentes, no son sabotajes, son por falta de mantenimiento. Y no lo dice cualquiera, lo dice el OEFA. Y lo que es más grave, ojo, la estadística no miente, esto va cada vez más seguido, o sea, va ascendiendo. O sea, no es que los derrames han disminuido, sino todo lo contrario. Del 2011 al 2016 se han incrementado. Y no estamos haciendo nada. Y no estamos haciendo nada como Estado, como sociedad. ¿Que cuántos muertos queremos ver? ¿Cuántas personas enfermas? ¿Cuántos derrames más tenemos que ver? Y acá están las fotografías de OEFA, oficiales. Revisen la resolución
Directoral 012-2016, OEPA, DS, y dense cuenta ustedes mismos cómo es que Petroperú, el Estado peruano, no ha hecho mantenimiento al ducto, y esa es la razón de la cual hoy día hablamos de los derrames. Siguiente, por favor. No quiero que se quede solamente con un componente emocional o quizás también sin sustento técnico. También hay una razón técnica. Aquí hay una norma en el Perú, que es el Decreto Supremo 081-2007, que Petroperú olímpicamente ha incumplido por años, y que decía que el ducto sea adecuado y se le dé mantenimiento para que pueda funcionar, y no se ha cumplido. Siguiente. Pero para que vean que hay una razón, no solamente de que es injusto, ¿no? Sino también hay normas que te dicen qué hacer y no se cumplen. Ejemplo, Petroperú ha pagado por la servidumbre, o sea, por el derecho de usar el territorio de las poblaciones indígenas, ha recibido un sol la comunidad, gana millones de dólares y no les ha dado un sol. Y sin embargo, debió darles, porque la normatividad dice que cuando pasa un ducto por tu casa, por tu terreno, tiene que compensar. No, porque son indígenas no les voy a dar, porque no tienen título, tienen posesión ancestral. Ah, eso es exclusión, esa es discriminación. Una empresa estatal discriminando a los posibles beneficiarios. Antes que el derrame ya los atropellaban sus derechos porque no les dieron una compensación, y no lo digo yo. El artículo 98 de este reglamento de ductos, como el 95, dice que tienen derecho a ser compensados toda aquella persona cuyo territorio le pase un ducto encima. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no los han compensado? 43 años y no los compensa. ¿Cuándo los van a compensar? ¿Algún día? Sí. La forma de compensación también está prevista en norma. No es lo que me quiera dar Petroperú, no es mi buena voluntad lo que me sobre sencillo la propina. Hay una metodología aprobada por el Ministerio del Ambiente que se llama Valoración Económica Ambiental, que toma en cuenta el valor cultural, el valor ambiental, el servicio ambiental, no el valor económico. Claro, si me dicen cuánto vale una casa, pues ahí en la selva, sin servicio básico, pues casi vale nada. Pero si ese ecosistema, este árbol tiene un valor, el pez tiene un valor, el árbol tiene un valor, etcétera, porque tiene una función ecosistémica, hay una valoración diferente. Y no la hemos hecho. Siguiente. Vean lo indignante que es que la ley diga, cuando hay un accidente y, bueno, nadie lo quiere, pero el ducto se rompa y mueran personas y se accidente y haya desastre ambiental, tiene que operar un seguro ambiental. Aquí el seguro ambiental ha aparecido. Ha habido una póliza. Yo les pongo un ejemplo otra vez como lo más cercano que tengo y que todos hemos visto. Cuando un bus de transporte público se accidenta, viene del SOAT y empieza a compensarlos o llevarlos a la clínica, ¿verdad? Bueno, eso mismo debe pasar acá. Y no pasó. Y no es que se me ocurrió. El artículo 40 de este reglamento de ductos de hidrocarburos dice que tiene que haber, el concesionario debe mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil por los daños que puedan sufrir los terceros, o sea, las comunidades. ¿Dónde está el seguro? Que me diga el ministro del Ambiente, que me diga el presidente de la OEPA, ¿por qué no han hecho efectivo el seguro? El directorio de Petroperú, el presidente, ¿por qué no ha hecho efectivo el seguro? O no nos han pagado, o no nos lo quieren pagar. Que respondan, ¿por qué no cumplen esa norma? Siguiente. Cuando hay accidentes, obviamente, deben pagar. Aquí no se trata de sabotaje, no. Claramente, el artículo 155 de este reglamento de ducto dice los daños ambientales y sociales ocasionados por accidentes de ducto o sus instalaciones serán objeto de compensaciones y indemnizaciones, y se acabó. La norma es clara. Quien lo hizo no te importa. Se rompió el ducto. Indemniza a los afectados. Indemnízalos. Aquí no debe haber una resolución de OEPA que lo ordene. La norma ya lo dice. Y no cumplen la ley. Y son empresas estatales, públicas.
Ahora, ¿quién le vamos a echar la culpa? ¿Quién nombra el directorio de Petroperú? ¿Quién lo nombra? ¿No es el Ejecutivo? ¿No le puede dar una orden para que ese directorio haga lo que tenga que hacer de acuerdo a la ley? No estamos pidiendo que se aparte la ley, que la cumpla. Solo eso, que la cumpla. Siguiente. Y entonces siento, y discúlpenme, si todos no comparten mi opinión, pero yo siento que están apañando a Petroperú cuando no lo han obligado todos estos años a cambiar los ductos, ni a pagar seguros ambientales, ni a pagar certidumbres de los indígenas. Me parece que es abiertamente una complicidad por no hacer. Somos tan responsables de lo que hacemos como de lo que no hacemos. Y la desidia del Estado ha traído como consecuencia que tengamos una empresa pública ineficaz y que ha generado graves daños ambientales. Aquí señala, por ejemplo, esta norma que los operadores de ducto tienen 6 meses para arreglarlos y que no se rompan. Pues. Eso fue hace 20 años. Ya pasaron 6 meses y no lo han hecho. ¿La apañan o no la apañan? Sigue. Bueno, aquí también queremos pedir sanciones a los funcionarios responsables. Este señor, presidente de Petroperú, no puede salir a decir que fue un rayo o que fue un tercero el que rompió el ducto y puede desconocer información oficial de OEFA y no asumir responsabilidad. Debería presentar su renuncia inmediata, porque debió ir a asistir a los damnificados, debió apoyarlos, no debió negar su responsabilidad. Y ya hemos ojo, que esta conducta de Petroperú es sistemática. Ya les he dicho, hace 2 años han hecho lo mismo y nadie dice nada. Quieren un mensaje político claro: la renuncia del directorio de Petroperú por la falta de mantenimiento de los ductos por más de 40 años. Yo creo que se justifica. Y que haya una voluntad política clara, nombrando a personas competentes para que hagan cumplir la ley. No pedimos más. Este no es un manifiesto, no es un procedimiento, es cumplir la ley. Siguiente. No, antes, por favor. Pulgar Vidal, nuestro querido amigo del Ministerio del Ambiente, dice que va a multar a Petroperú. Pero ya en el caso Curinico lo salvó de la multa. Ojalá, ministro del Ambiente, ojalá hoy día, si lo multes, porque al igual que en el caso anterior, hubo daños al ambiente y a la población, y debiste multarlo y no lo hiciste. Ojalá no solamente quede en la verborrea, en la palabrita, para la Cámara o para la conferencia, sino de verdad, cuando te vayas en julio, no digas multé a Petroperú, cumplí mi palabra. Hay que hacer el seguimiento a eso que dice. Ojalá, pues, lo multen. Siguiente. Ahora, ustedes están pasando desapercibido algo, ¿no? Alguien por ahí dice Ampay Pesado. ¿Saben quién dice eso? Bueno, ese ducto transporta el petróleo de alguien. Y eso me hace acordar el caso de Yanacocha y el derrame de mercurio en Cajamarca, ¿recuerdan? El mercurio era de Yanacocha, pero el que transportaba, Ramsar, le echaron toda la culpa y decían, bueno, Ramsar es una empresa de transporte, pero él no sabe qué transportaba. No, así no funcionan las cosas. O sea, aquí los señores de la empresa Propetro del Norte, Perenco y Pacific no pueden voltear al costado y decir, yo no sé, esos daños no me son imputables, porque ese petróleo era de ellos. Y esos 2.000 barriles que se han vertido son de propiedad también de ellos. No puedo discernir entre qué cosa es mío y qué cosa. O sea, estoy contratando una empresa ineficiente, con maquinaria vetusta, y cuando ocurre un accidente no me hago responsable. ¿Eso les parece correcto? ¿Eso les parece justo? ¿Legítimo? ¿En qué país estaríamos si aquellos que tienen bienes riesgosos no responden por los daños? Sería absurdo, ¿verdad? Bueno, como no quiero entrar a un tema de índole moral, me voy a remitir a la ley. ¿Y la ley qué dice? El artículo 1970 del Código Civil dice: aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa desarrollar actividades hidrocarburíferas, ¿no? ¿Es peligroso? Claro. Causa un daño a otro, está obligado a reparar. O sea, traducción: toda empresa petrolera, al ser riesgosa su actividad y hacer ese petróleo que contaminó el ambiente que él extrajo del subsuelo donde no hacía daño a nadie,
es responsable de los daños de la ciudad. Así contrate a un tercero, es responsable. Porque ese petróleo es de él, no el tercero. O sea, no de Petroperú. Petroperú tiene el ducto, da el servicio. Pero ¿quién lo contrató? ¿Quién lo hizo llevar más petróleo del que normalmente lleva? Pacific, Perenco y Perpetuo. Pero acá parece que los periodistas callan. ¿Por qué no quieren mencionar los nombres de las empresas que también están involucradas? Ellos también deben ser parte solidariamente de la reparación civil que reciba la población. Qué fácil atacar a Petroperú, pero cuando empezamos a hablar de nombres de grandes empresas, ya ahí sí todo se cae. No, él no ha hecho, ¿dónde está? Bueno, esto lo he sacado de la resolución de OEF, no me lo he inventado, todo es oficial. Los abogados siempre hablamos de todo lo que podamos documentar, como los periodistas. No me puedo inventar realidades. ¿Sí? Entonces, conclusión, por tanto, también estas empresas deben utilizar la población indígena, no solo Petroperú. Siguiente. Discúlpenme haberlos hecho cansar un poquito, déjenme terminar con las propuestas, porque creo que si uno habla del problema y no propone, no sirvió de nada contra el problema. Aquí, la respuesta a esto es lo siguiente: adecuar el ducto ya. Tenemos que reparar y darle mantenimiento. ¿Sí? Eso implica detener el bombeo de petróleo. Claro, pues obviamente. O sea, ¿cómo voy a reparar algo si el petróleo sigue pasando? Pero ojo, no del pedacito de donde hoy se ha derramado. O sea, pensemos sistémicamente. O sea, no puedo estar parchando algo que se está rompiendo por todo lado. Esta es una reparación integral de todo el ducto. Y eso es lo que la gente no entiende. Y es un compromiso como nación. O sea, vamos a permitir que cada vez que haya un ducto lo reparemos ese pedacito y los demás esperemos que se reviente y recién lo reparamos, o asumimos la responsabilidad de parar el ducto y repararlo integralmente. Esta es la gran pregunta que tiene que responder el ministro del Ambiente, el ministro de Energía y Minas, el director de Petroperú y toda la sociedad. Estamos dispuestos a soportar los costos sociales y económicos que eso conlleva. Tenemos que cambiar los ductos viejos por los nuevos, es sencillo. Mejor perder dinero que vidas humanas y ambiente. Ojo, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, alguien puede estar en desacuerdo con eso. Segundo, hay que hacer que OEF acepte que solo ella no puede cuidar esos ductos, necesita la ayuda de las poblaciones indígenas. Por lo tanto, implica que se reconozca que las poblaciones indígenas pueden hacer monitoreo y vigilancia de estos ductos. Si están ahí, viven ahí, ¿por qué no le reconocemos esa facultad que de acuerdo al convenio 169 la tienen? ¿Por qué no le reconocemos su derecho a vigilancia, a monitoreo, a que antropólogos, a que biólogos, a que indígenas expertos estén allí viendo y viendo que esté en buen estado? OEFA sola no puede, tiene que reconocerlo, no puede ser. OEFA hoy lo ha hecho muy bien, ha hecho una resolución histórica, pero hay que decir otra cosa. No se han dado cuenta de algo. OEFA ha visto el árbol, el ducto que se rompió acá, pero no ha hecho una supervisión preventiva de todo el ducto integral. No se dejen engañar, no es el árbol, es el bosque. OEFA nos debe un informe integral de todo el ducto para prevenir futuros daños. No se queden contentos con esa resolución que es insuficiente, falta, no es suficiente. Siguiente, tenemos que institucionalizar la vigilancia indígena como un sistema de alerta temprana. Esto es que las poblaciones indígenas puedan organizarse y puedan vigilar el ambiente, el patrimonio natural, el estado del ducto. La pregunta aquí es fácil hablar, ¿cierto? Pero la plata, ¿cómo le pago al antropólogo? ¿Cómo le pago al biólogo? ¿Cómo le pago al comunicador? Que tiene que salir de los bolsillos y las arcas de las poblaciones indígenas que no tienen. Y aquí no se olviden de un principio fundamental. Quien realiza una actividad peligrosa y riesgosa tiene que internalizar los costos de la actividad empresarial. O sea, si tú generas un riesgo social, tienes que pagar por el monitoreo y vigilancia. O sea, yo lo voy a pagar y yo no gano nada, sería absurdo. Si tú estás desarrollando una actividad económica, tienes que pagar lo que cuesta vigilar.
Por lo tanto, tiene que establecerse que las empresas que están generando los riesgos sociales, hemos dicho Petroperú porque tiene el ducto, y los que usan el ducto, Pacific, Perenco y Petronorte, tendrían que constituir un fideicomiso a favor de las comunidades para que éstas se puedan organizar y constituirse en mecanismos de alerta temprana y vigilar que el ducto no se siga rompiendo. Las comunidades no tienen que pagarlo, ellos tienen que pagarlo porque ellos han tenido el riesgo. Si ellos no estuvieran con el petróleo ahí, ¿necesitaríamos eso? No. Entonces, lo que tenemos que exigir es que internalicen los costos. Las empresas tienen derecho a ganar dinero, y yo no me niego que ganen mucho dinero, pero también tienen derecho a asumir los costos sociales, ambientales que generan. Eso no es justo, que se lleven utilidades ahorrándose costos sociales y ambientales. Luego, y ya para cerrar, tienen que valorarse los reportes ambientales. O sea, viene nuestro compañero antropólogo y todo lo que dice ese informe para OEFA no tiene valor. No, él ha estado en la sala, no tiene valor. Tiene que OEFA reconocer que estos informes de los productores indígenas tienen un valor oficial, tienen que valorarlos. No puede ser que la palabra de nuestro antropólogo o biólogo no tenga significado. Siguiente, implementar la evaluación económica ambiental, y esto es valorar al ambiente y no solamente un tema comercial. Siguiente, indemnizar dignamente a la población indígena, pagar por servidumbres, y finalmente, aprobar planes de contingencia y atención inmediata cuando hay un derrame, pero que ese plan sea aprobado con participación de las poblaciones indígenas. Estos planes que se han aprobado, lo llamaron, le dijeron, venga, vamos a ver si tienen el consentimiento de ustedes, si les conviene o no. Nadie los llamó. Lo aprobaron a sus espaldas, y ahora que fallan, obviamente, siguiente, por favor. Y ya para cerrar, siguiente, quiero decirles algo. Este derrame de hidrocarburos ha tenido un impacto directo en lo que va a ocurrir la semana siguiente. La semana siguiente se produce la Conferencia Mundial del EITI, que es el mecanismo de transparencia para las industrias extractivas. O sea, ¿dónde va su dinero? ¿De quién lo recibe? ¿Cómo lo gastan? ¿Cuántos daños han cometido ambientales? ¿Y saben lo que ha ocurrido? Pues parece que piensan que vamos a denunciar estos derrames, no quieren plantones, no quieren protestas, y han desembarcado a un montón de personas que se habían acreditado. No solamente ONG, sino a líderes indígenas tan emblemáticos como Alfonso López. Esta es la respuesta que dio Alfonso López, que es el presidente de Acodecopa, una de las instituciones que ha denunciado más casos de derrames y que litiga constantemente para que haya consulta previa. Le han dicho, no tenemos espacio para ti, míralo por internet. Ah, claro, desde mi comunidad yo tengo internet. O sea, desde la internet de chiquito voy a ver. O sea, me deja sentado a uno de los que más denuncias ha hecho. O sea, ¿qué tipo de transparencia persigue el Estado peruano cuando desembarca a líderes que primero le dijo sí puedes ir, salió lo del derrame y no, ya no puedes ir? Otro que denunció, tampoco. De repente hoy día va, envía mi correo, ya no estoy invitado. O sea, ¿quién decide quiénes van a ser invitados a la Conferencia Mundial para Transparencia de Industrias Extractivas, que se supone que el Perú es la sede, que deberían ir todos los que se sientan interesados y a los cuales se les había acreditado? Lo grave de esto es que se les acreditó y luego le dijo ya no. O sea, primero te digo sí, después que no. Concluyendo, creo que nos falta mucho por hacer y quisiera que ustedes reflexionen sobre este particular y lleven este mensaje de las poblaciones indígenas de agradecer a sus medios para que nos escuchen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Realmente